Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Estamos hablando de transformación y colocamos como ejemplo, en primer lugar, la vida de un hombre que llamándose Abraham, luego fue llamado Abraham y que fue llamado a recorrer un camino para vivir una experiencia con Dios. Hablamos el día de ayer de cómo Abraham, en la medida en que fue teniendo experiencias con Dios, los marcaba en altares que fueron dejando huella del recorrido de Dios en su vida. Después de Abraham haber erigido un segundo altar, dice que continuó hacia el sur, a la región del Negev. Mire lo que significa Negev: seco, árido. Y cuando estaba en esa región escabrosa, Abraham enfrentó su primer reto, cuando una hambruna severa arrasó la tierra. Y la palabra hebrea que se usa en Génesis 12:10 significa hambre. Pudo haber sido una sequía, cultivos enfermos, una plaga de langostas o una cosecha fallida. Pero lo que sí dice es que Abraham empezó a enfrentar esa situación en su vida. Es posible que aún no supiera cuán frecuente eran esas escasez, ese tiempo de escasez y de comida que iba a venir a su vida. Para Abraham, esa época de hambre representaba una gran prueba. ¿Por qué? Porque la hambruna llevaba su mensaje implícito de Dios. En todas tus oraciones y las construcciones de altares, Abraham permite revelar la verdadera profundidad de su fe. Y esa dificultad va a dejar ver lo poco que él confía en Dios. Y allá quiero llegar con este camino de Abraham, que nos está enseñando un camino de transformación. En la vida vamos a recibir muchas pruebas en nuestra trayectoria de fe. Ahora, pero póngale mucho cuidado a este dato que le voy a dar. Dios no usa las circunstancias difíciles para averiguar lo que nosotros haremos. Él no nos prueba para observar nuestra respuesta de fe. Él ya nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y Él ya sabe todas las cosas. Él usa las pruebas para revelarnos a nosotros mismos. Él usa una prueba al principio de una lección para señalarnos dónde necesitamos mejorar. Y así llevarnos a esa fase de aprendizaje y transformación. Qué belleza caminar con Dios, ¿no? Eso es una hermosura. ¿Por qué? En la medida en que usted va viendo a Dios y Él lo va confrontando, aprendemos a cultivar como ese sentido de fortaleza, porque con el tiempo, ¿qué aprendemos? A responder a esas dificultades, ya no con rabia, ya no con desánimo, sino que decimos, gloria a Dios. Quiero llevarlos a una etapa en la vida de Abraham que me va a permitir explicar con mayor detalle lo que les acabo de decir. ¿Cuál es la debilidad en su vida frente a los momentos difíciles? Hay gente que en los momentos difíciles se deprime. Hay gente que en los momentos difíciles se pone ansioso. Otros gritan, insultan. En el caso de Abraham, parece ser que su problema era como el engaño, la mentira. Él no le decía mentiras a la gente para engañarla ni para sacar ventaja. Él decía lo que nosotros llamamos mentirillas para salvarse a sí mismo. Y en este caso vamos a ver cómo Abraham no pasó la primera prueba. ¿Qué pasó en Egipto? Hago claridad aquí que Egipto, en el lenguaje figurado de las Escrituras, es un símbolo de alianza con el mundo. Abraham actuó simplemente según su propio juicio. Vio sus dificultades y quedó paralizado del miedo. Se aferró al primer medio de liberación que le sugirió su mente, su corazón. Y ese fue un error fatal. Y tal vez es el error fatal que cometemos todos en la vida. Podemos llamarnos verdaderos hijos de Dios, pero aún así, en momentos de pánico, adoptamos métodos de salvación para nosotros mismos
que por no decir otra cosa peor, son cuestionables. Siembran semillas de dolor y desastre para salvarnos de una vergüenza menor. ¿Cuán mejor habría sido para Abraham haberle lanzado la responsabilidad de vuelta a Dios y haberle dicho: tú me trajiste aquí y ahora debes llevar todo el peso para proveer de mí y de mi familia? Me quedaré aquí hasta que sepa claramente lo que quieres hacer. Lo que les estoy contando, yo creo que lo describió muy bien Isaías en el capítulo 31, versículo 1. El profeta Isaías usó a Egipto para representar la respuesta incrédula de la nación a una crisis. Mira lo que escribió: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos en lugar de buscar la ayuda del Señor? Tremendo. Entonces ustedes me están diciendo: y qué bueno que pasó en Egipto, pastor, porque usted habla de Egipto, de lo que hizo Abraham en Egipto, que el pecado que cometió Abraham en Egipto, usted no nos cuenta qué es. Bueno, ahora sí se los voy a contar. Cuando ellos llegaron a Egipto huyendo del hambre, porque estaban buscando comida, Abraham le dijo a su esposa Sarai, en Génesis 12 del 11 al 13: mira, tú eres una mujer hermosa, y cuando los egipcios te vean, te van a decir: ella es su esposa, matémoslo y así podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Tremendo. Uno se pone a ver estas historias y siempre les he dicho a ustedes, lo que más me gusta de la Biblia es que cuenta historias de hombres de carne y hueso. Mire, esto lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Y estamos hablando de un hombre que fue transformado por Dios. Porque Dios lo que quiere cambiar es nuestra vida en esa cotidianidad. Por ejemplo, que dejemos de ser tan mentirosos. Porque es que les acabo de explicar, Abraham no mentía para tumbar y engañar a la gente, era para salvarse a sí mismo. Pero su vida era una vida de mentiras. ¿Y a cuánto nosotros nos pasa lo mismo? Y son esos detalles los que dicen cuán realmente hemos sido tocados y transformados por la mano de Dios. Porque yo me encuentro a muchos cristianos que llevan 15, 20 años en una iglesia. Y aunque van y en muchas cosas de su vida sí, dicen que son buenos cristianos, sí, pero hay ciertas áreas de nuestra vida que si alguien no nos conociera, no nos identificaría como hijos de Dios. Y eso no está bien. Porque Dios no solamente vino a cambiar ciertas áreas de nuestra vida, Dios vino a cambiarlo todo. Miren, entonces, ¿cuál es la advertencia de la Escritura? La Biblia dice: si ustedes están firmes, tengan cuidado que no vayan a caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Así dice 1 Corintios 10 del 12 al 13. Nadie se despierta en la mañana y dice: bueno, hoy tengo planificado caer espiritualmente. No, nuestros días comienzan con las mejores intenciones, pero cuando llegan las crisis, cuando surgen los retos de fe, ahí es cuando la respuesta estándar toma el control y el cerebro piensa solamente en el plano carnal. Técnicamente, la mentira de Abraham contenía una verdad a medias, porque efectivamente Sarai era medio hermana de Abraham. Había nacido del mismo padre, pero tenía una madre diferente. Y así lo dice Génesis 20:12. Al afirmar ser medio hermano de Sarai, Abraham esperaba hacer uso de la costumbre que había en aquel tiempo para su ventaja. Porque como esposo de ella, podrían matarlo. Pero las leyes antiguas lo convertían en su guardián si era su hermano. Y cualquiera que estuviera interesado en tomar a Sarai como esposa, pues obviamente se acercaría a Abraham para arreglar un matrimonio y le daría tiempo para protegerse. Mucho después de que Abraham llegó a Egipto, alguien develó sus intenciones y su plan y produjo un efecto indeseado. Porque en lugar de darle la libertad de acción que él había anticipado, su táctica creó una trampa política sin salida. Porque cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, que era su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos, asnas,
siervos y camellos, dice Génesis 12 del 15 al 16. ¿Pero qué pasó? La conciencia de Abraham de haber estado trabajando horas extras. ¿Por qué? Porque usted puede imaginar su ansiedad mientras pensaba que uno de los reyes más poderosos del mundo ahora cortejaba a su esposa cada noche. Bueno, afortunadamente, los antiguos rituales del matrimonio incluían un periodo de espera lo suficiente largo como para asegurar que una novia no estuviera embarazada. Así que Sarai vivió dentro del palacio, pero estaba aislada para que no tuviera contacto sexual con nadie, ni siquiera con el rey. Mientras tanto, el faraón envió a Abraham numerosos regalos de boda en anticipación del gran día. Ojo, aunque Sarai no enfrentó riesgo inmediato de ser vulnerada, imagine cómo se sentía en cuanto a su esposo. Esa respuesta que habían dado esa acción que estaban tomando era una respuesta sin fe. Y tenemos que hablar de la cobardía de Abraham, que colocó en peligro la vida de su esposa, mientras ella moraba entre extraños, sujeta a rituales desconocidos y enfrentando un futuro incierto. Bueno, pero viene siempre la mano de Dios. Abraham falló en proteger a su esposa, pero el Señor lo hizo y de manera contundente. Porque aquí en Génesis 12:17 nos cuenta cómo Dios afligió al faraón y a su casa con plagas. Mire que la palabra hebrea significa enfermedades infectocontagiosas. Y antes que la noche llegara, el rey sufrió un repentino ataque de enfermedad. Y para empeorar las cosas le llegaron reportes de que una enfermedad extraña había arrasado su harén. Sus sirvientes dejaron de trabajar porque estaban enfermos en cama. Este rey conocía al Dios de Abraham, pero no como el único Dios verdadero. Pero el faraón tenía el poder de una deidad territorial como rival en ese momento. Al igual que la mayoría de la gente de su época, él miraba el mundo con los lentes de la superstición, de la visión antigua. Bueno, en esos momentos descubrió la verdad de que Sarai ya tenía esposo. Y eso inmediatamente fue y le dijo a Abraham: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Y el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Dicen los versículos 18 al 20 de este texto que estamos leyendo. La conclusión es muy triste, porque no podemos evitar preguntarnos qué clase de opinión tuvo el faraón del Dios de Abraham después de este episodio. Pregúntese esta mañana: ¿cuánta gente todavía no ha aceptado al Dios de la Biblia porque siguen viendo bajo la sombra de nuestro carácter, de nuestras fallas morales y espirituales? Mucha gente no acepta a Cristo porque el Cristo que vive en nosotros no los desafía. Porque nuestra vida personal no es un desafío. Porque nuestra vida no es un reto para otros. Yo quiero decirle que el faraón pudo haberle quitado a Abraham la vida y las posesiones. Y hasta haberlo encarcelado o haberlo matado y tirado a una tumba. No hizo ninguna de estas cosas. Pero simplemente deportó a Abraham, a su esposa, con todo. Dice la Biblia que Abraham se fue hacia Canaán con los regalos que había recibido de Faraón, que incluían ganado y sirvientes. Abraham había echado a perder todo, había tambaleado en su fe, había fallado en honrar a Dios. Realmente, más bien, afortunadamente, ese no fue el final de la historia. Porque el Señor no dijo: cometí un error al elegir a Abraham. Este no es un hombre que está listo para una relación conmigo. Creo que buscaré uno mejor. Al contrario. ¿Sabe qué hizo Dios? Rescató a Abraham de la ira de Faraón. Y obviamente hasta usó el incidente para hacer más rico al patriarca. ¿Por qué? Porque el Señor le había hecho una promesa incondicional. Y esa promesa tenía que cumplirse. Dios no emitió esas promesas sin el conocimiento de lo que podía llegar a ser Abraham.
el Señor con un perfecto desconocido, ¿qué hizo? Tomó una decisión. Lo eligió para llegar a ser un ejemplo de fe genuina. Y este fracaso no sacudió el compromiso de Dios, simplemente le dio una oportunidad de ayudar a Abraham a cultivar su confianza en él. Se dio cuenta de que Dios no castigó a Abraham por su fracaso. En su gracia, bendijo a Abraham a pesar de su falta de confianza. El favor del Señor hacia Abraham no dependía de su buen comportamiento. En lugar de enterrar a Abraham y de decirle usted no sirve, él usó este fracaso como una herramienta para la instrucción. Y yo quiero que en esta mañana usted ore conmigo. Y mientras ora, dígale: Señor, gracias porque ese mismo Dios paciente, amoroso y misericordioso eres tú conmigo. Gracias. Gracias porque esta fascinante historia en la vida de este hombre llamado Abraham es la fascinante historia tuya con mi vida. Y dígale a Dios esta mañana, hable con Él, dígale: Señor, yo soy igual y peor que Abraham. Y sé que me has dado muchas oportunidades de crecer, de madurar, de avanzar, y siempre mi respuesta es la más humana, la más lógica, la más carnal. Pero sin embargo, a pesar de consumirme o de castigarme, tu amor por mí es inmenso y sigues teniendo confianza en mí. Dígale, Señor, que cada lección que yo vivo en mi vida, en vez de repetir las mismas historias de mentira, de seguir haciendo lo mismo, déjame enamorarme de ti y de tu gran amor. Gracias por este día. Te encomendamos nuestras actividades de hoy. Cuídanos, guárdanos, susténtanos y que tu presencia vaya delante de nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y si se queda conmigo, le doy un anuncio. Vamos a empezar nuestra escuela bíblica y queremos que usted haga parte de este proceso con nosotros. Son una serie de cursos desde el TEO 100 hasta el TEO 104. Si usted ya hizo uno, sigue al siguiente nivel. Si no ha empezado, empieza desde el TEO 100. Son 4 meses, cada 8 días los martes. Si usted quiere profesor, se reúne con nosotros todos los martes a las 7. Si no quiere profesor, simplemente ve los videos, hace las tareas y al final pues le vamos a dar un cartón de graduación para que usted cada día crezca en el Señor. O la otra opción que tenemos es que usted se matricule a nuestros cursos libres sobre mayordomía financiera, sobre cómo elaborar los duelos en la vida personal o sobre cómo volverse un hombre de alabanza y adoración. Cursos libres. El número de la escuela bíblica se lo podemos dar para que ustedes llamen, pregunten, o en nuestra página web está toda la información al respecto para que usted pues se inscriba, pueda hacer el proceso de inscripción y estar ahí. El número de la escuela bíblica 324-358-6554. Ese es el número de la escuela bíblica. Usted puede llamar, escribe un WhatsApp y dice: mándeme la información, y ahí le mandamos la información de cómo se inscribe y participa en nuestros cursos. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 32 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Filipenses 4, del 14 al 20. La generosidad trae bendición y prosperidad, y más cuando se trata de sostener a los siervos de Dios. Por eso agradece a Dios por tu provisión y recuerda demostrarlo siendo obediente al contribuir en la extensión de su reino. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.